Buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Hoy es el segundo evento de la Semana de la Literatura del Centro Cultural Francés y vamos a tener una mesa redonda con 3 participantes y un animador. Tenemos a Isabel Micue, escritora, y tiene un libro publicado aquí. A Marie Tatiana Betzeng, también escritora, y todavía no ha publicado libros, así que va a ser muy interesante que nos explique el proceso para publicar un libro, primeramente para escribirlo y después todas las dificultades para encontrar a un editorial que quiera publicar el libro. Y el señor Simon Fa, profesor de literatura en la UNG, quien nos va a hablar de la literatura africana durante esta mesa redonda, y Cayetano Nchunchuma, moderador de esta mesa redonda. Muchas gracias. El tema de la discusión va a ser cómo puede uno vivir de la escritura en Guinea Ecuatorial como escritor. Y es una pregunta muy importante. Si uno mira a Francia, como soy francés, es el país que mejor conozco, en Francia tenemos alrededor de 75.000 libros publicados todos los años y 40.000 autores más o menos, un poco más de 40.000. Pero dentro de esos, menos de 4.000 viven realmente de su trabajo. Así que la gran mayoría de los autores, hasta en Francia, no viven de su trabajo. Entonces, esa misma pregunta que se va a debatir hoy es una pregunta válida en todos los países del mundo, creo. No voy a hablar más. Gracias de nuevo por estar aquí y les dejo la palabra. Los buenos libros son siempre campos magnéticos de cuya atracción no se puede huir, dijo alguien, ¿no? Italo Calvino. Pues una vez más, buenas tardes a todos y agradezco ante todo al ICEF por darme el privilegio de compartir mesa con esas 3 personas. Me siento demasiado pequeño para estar aquí, sí, y sí que lo soy. Y a ustedes mismos por haber dejado sus muchas cosas para venir aquí. Y hoy la mesa redonda de hoy va a seccionarse en 3, se va a dividir en 3 secciones. Vamos a intentar conocerles un poco de cerca para luego para luego abordar los aspectos industriales netamente de la literatura y de la pregunta que nos trae aquí hoy. Y por último vamos a mirar un poquito hacia el futuro. ¿Esperanzador? ¿No esperanzador? No lo sabemos, por eso estamos aquí. Pues una vez más, muchísimas gracias a los 3. Y la primera pregunta con la que vamos a empezar aquí hoy, por favor. ¿Quién es Tatiana como persona? ¿Quién es Rope? ¿Quién es... ¿Con quién empezamos? Sí, pues sea un profesor. Buenas a todos. Y ya que me has elegido el primero, me hubiera dicho primero las damas. Sí, pero yo soy Simeón Fa, licenciado en periodismo y máster en lexicografía. A veces yo también suelo garabatear. De hecho, llevé el segundo premio de su excelencia Obiangema por ahí 2009. El libro no se ha publicado porque el ministerio normalmente en una de las cláusulas decía
que después se publicaría, pero el proyecto no siguió todo lo que se ponían en las normativas del concurso. Tengo un librito que publicó la editorial May y Sipi, que es Sule. Trata de la historia de una niña que nace en un pueblo de Malabo, y en las circunstancias, los que conocen como es la tradición Bubi, el nombre Sule es una mujer afortunada que pues es especial. El panfleto estará ahí, sobre todo en la Casa de Cultura de Rebola, de Baney. Pues ahora soy profesor de sintaxis en la UNGE y de literatura africana contemporánea. Muchas gracias. A usted. Sí, doña Tatiana, ¿a quién tenemos aquí en la mesa? Antes de continuar. Ok, je parle en français. Ok, mi francés no es del todo bueno que digamos, así que voy a chaputear lo que sea. Ok, ok. Je m'appelle Marie-Tatiana Betcheng, je suis camerounaise. Je suis écrivaine parce que j'écris depuis. Je suis passionnée de la littérature depuis que j'ai 16 ans. Et je me suis engagée à écrire véritablement depuis 2019. J'ai eu un bac littéraire et j'ai fait les études d'histoire à l'université de Yaoundé 1. Depuis 2019 que j'ai commencé à écrire, je venais ici au Centre culturel français pour connaître en profondeur comment écrire, quelles sont les péripéties de l'écriture. Bon, j'ai commencé et j'ai rencontré certains écrivains. Plus tard, je suis allée au Sénégal pour suivre quelques ateliers d'écriture. Et bon, j'ai appris beaucoup des ateliers d'écriture au Sénégal et depuis que je suis revenue, je m'attelle sur l'immigration clandestine. C'est l'œuvre que j'ai actuellement, que j'ai achevée. J'ai un deuxième livre que j'ai commencé. Pour le moment, plus tard, j'aimerais être romancière, mais le travail que je fais maintenant, c'est un travail d'essayiste qui nécessite beaucoup de recherche, beaucoup de travail. Donc, quand j'ai commencé le travail sur l'immigration clandestine, j'ai pas pensé à l'Europe ou bien j'ai pas pensé à l'Occident. J'ai pensé directement à la Guinée équatoriale, qui est un pays d'accueil sollicité par plusieurs Africains et dont on ne parle jamais. J'ai commencé, je m'attelle sur l'immigration clandestine, l'immigration des Africains qui vivent illégalement en Guinée équatoriale. Donc, j'ai fait des recherches et bon, le côté artistique n'a pas vraiment été facile. Et bon, maintenant, le côté technique, il est tout à fait difficile parce qu'il n'y a pas de maison d'édition en Guinée équatoriale. Donc là, je suis encore dans les recherches, comment trouver une maison d'édition. Merci. Hemos entendido, ¿no? Ella... Vale, muchas gracias. Rope, es que mi francés es lo mismo, es igual que el inglés de mucha gente, o sea que no existe. Pero vamos a fingir que nos hemos entendido, ¿yes? No me has entendido. Ok, muchas gracias. Ok, Rope, ¿quién es Isabel Rope? Para los que no te conocen o los que piensan que te conocen. Buenas tardes una vez más. Mi nombre es Isabel Micue Rope, soy escritora y autora de las obras Ebingambo, El clamor de una esposa y La danza de los pecados, Abomism. Escribo desde hace tiempo, desde niña.
he sido siempre una persona introvertida y a través de ese carácter introvertido aprendí a escribir, porque siempre escribía todo lo que me pasaba, todo lo que pasaba a mi alrededor y intentaba, era mi manera de expresarme, de sacar afuera todo lo que tenía dentro. Y mi obra pionera que me abre las puertas al mundo de la literatura de los grandes escritores, de los escritores nacionales, es Ebin Gambot, que para mi sorpresa, porque yo decía que iba a ser el peor libro del mundo, la peor obra, porque no tenía experiencia desde mi punto de vista, no tenía ninguna experiencia en la literatura. Me acuerdo que empecé a escribir en 2017, de manera un poco más seria, en 2017, y cuando ya tenía alrededor de 50 páginas, salí de mi casa una tarde, me fui al Centro Cultural Español, en la oficina de animación cultural, y les dije que soy escritora y quiero que me publiquen el libro. Me miraron como, ¿estás bien de la cabeza? Me dijeron que no estaban ayudando en este momento a publicar libros, pero me podían ayudar de otra manera, inscribiéndome a un taller de escritura. Así conocí a Matías Elezan, que fue mi instructor, y me acuerdo que cuando le di esa mi primera obra, que yo decía que ya soy escritora y ya he escrito algo, le di las 50 páginas, él las leyó y me dijo: Isabel, quiero ser sincero contigo, es que tu obra me da dolor de cabeza. Yo me quedé en plan, ¿estás bien? Dice, sinceramente, quiero aconsejarte, quiero darte un consejo. Si quieres escribir, sinceramente, tienes que empezar a leer. Digo, ¿pero qué tiene que ver escribir con leer? Dice, la verdad, si tú quieres ser una buena escritora, tienes que ser una buena lectora. Y me acuerdo que hasta hoy le debo ese lote de libros, ya ni me acuerdo dónde están, porque como me he movido de un sitio para otro, me dio un lote de libros y me dijo, empieza a leer y luego ya hablaremos de tu escritura, si está bien o está mal, pero de momento me da dolor de cabeza. Así que empecé a leer. Me acuerdo que le agarré un asco a Matías, que en serio, yo misma, hasta el punto de ir al Centro Cultural, es que yo ya me sentía escritora. Escribí 50 páginas. ¿Tú crees que es de gente normal y corriente? Es que es de grandes escritores. Escribí 50 páginas. Así que, y tú aquí me vienes a decir que tengo que empezar a leer. Es que es incoherente. Pero digo, yo te tengo que demostrar que yo soy escritora. Y así empecé a leer, a leer, a leer. A veces en una semana podía terminar 2 libros. Se volvió como una adicción para mí. Y me volví más introvertida porque estaba más encerrada, leyendo más, escribiendo. Y me acuerdo que por esas fechas se publicó, se tenía que hacer un concurso literario y yo preparé 2 relatos cortos y le fui a enseñar a Matías, tengo 2 relatos cortos, ¿qué hago? Me dice, bueno, participa con este. Y uno de los relatos era Ebin Gambot. Yo creía que él iba a escoger el Ebin Gambot como uno de los relatos con los que yo tenía que participar, pero él me dijo que no. Y participé y no gané, y volví a sentirme frustrada. Me acuerdo que estaba con un muchacho saliendo del Centro Cultural aquel día, que anunciaron los premios, y ganó una niña de 12 años. Me quedé en plan, ¿en serio? Me paso más de un mes preparando 2 relatos cortos para que venga a ganar tenía por ahí 16, 17 años, pero ¿en serio me estáis tomando el pelo? Y el muchacho que estaba conmigo me dijo, jamás volveré a escribir. Yo le dije, yo voy a volver a escribir. Yo tengo que ser escritora en este país y me tienen que conocer. Así seguí escribiendo el Ebin Gambot y
por fortuna tuve un viaje por trabajo a España. Llegué en España con mi Ebbing Gambot, se lo presenté a unos editores, me dijeron, ¿en serio has escrito tú eso? Digo, sí. Dice, esa obra está bonita. Digo, me estáis haciendo la pelota, ¿queréis dinero? ¿Queréis hacerme el trabajo? Y aunque sea el peor libro del mundo, pero hacerme ese trabajo, hacerme la edición del libro y tal, lo voy a publicar aunque sea el peor libro del mundo. Me dijeron que no, ese libro es bueno. Digo, no, me estáis haciendo la pelota, yo ya sé que queréis ganar cliente. Así que publiqué el primer libro. Cuando llegué a Guinea con mi primera obra, mi sorpresa fue que desde el avión la gente ya empezaba a comprar mi libro. Así que me dije, o sea que ya soy escritora. Bueno, esa es mi parte de mi primer camino, ¿no? Conociendo el camino de la escritura, pero como persona, como es lo que me han preguntado, aunque ya me he desviado. Gracias por reconocerlo. Sí, como persona se podría decir que tengo doble carácter, a veces introvertida, otras veces extrovertida. Soy una persona que no se pone límites, siempre busco alcanzar mis sueños, aun cuando sean más parezcan inalcanzables, aun cuando parezcan difíciles, siempre lucho por lo que yo quiero y por lo que yo espero. Así que esta soy yo, Isabel Mikue Rope, madre, esposa, amiga, hermana. Esta es Isabel. Ok. Se ve que hay mucha historia que contar. Bien, de manera breve, ¿qué significa para ustedes la literatura? ¿Una carrera? ¿Un hobby? Qu'est-ce que c'est la littérature pour toi? La littérature, c'est... Vous avez parlé de hobby ou bien... Oui, on peut vivre... En fait, la littérature dépasse une passion. C'est ce tas qui brûle en nous et qu'on exprime à travers les mots en utilisant, en embellissant la langue que nous utilisons. Donc, cette passion, au départ, pour certains, est un louzo. Quand elle trouve que c'est un mot que tu veux guérir, tu es dans une situation... parce qu'au départ, pour moi, j'écrivais parce que j'étais dans une situation, j'avais 16 ans, j'avais perdu mon père et je vivais chez des parents qui ne me traitaient pas bien. Et pour essayer de me soulager, je pensais à mon père. Et tard dans la nuit, je lui écrivais des lettres et le matin, je les déchirais. Donc pour moi, je m'exprimais à travers ces lettres et le matin, bon, je me libérais. Je trouvais un refuge dans ces lettres. Et bon, j'avais trouvé que je pouvais me guérir en sortant les mots qui sont en train de me décimer. Bon, plus tard, quand je m'engage dans la littérature, c'était plus pour guérir les mots, c'était pour... En fait, c'était pour montrer la beauté du monde. Quand je sors du Cameroun, j'essaie un peu de découvrir. Je vois d'autres. Je vois la vie d'ailleurs. Et je veux retourner au Cameroun. Je veux parler de cette vie que j'ai vécue ailleurs. Alors il faut que j'écrive pour que tout le monde essaie, pour que les autres comprennent ce que j'ai essayé de vivre. Donc ce n'est plus un moyen de guérison, ça devient... bon, ça, je ne sais pas trop, je ne suis pas trop à l'aise. Une manière de vivre. Bon, en fait, c'est une passion et oui, plus tard, on peut vivre de ça. Tous les écrivains ne vivent pas toujours de la littérature. Il y en a qui veulent juste... Bon, je m'excuse. Juste s'exprimer. Ok, merci. Sí, de manera breve, señora, las damas primero.
¿qué es para ti la literatura? ¿Una pasión? ¿Una carrera? Bueno, más que hobby o carrera, para mí la escritura es una forma de vida, es una pasión, es algo que hago para sentirme viva. Cuando no escribo, me siento fuera de mí, me siento ausente. He crecido en una familia numerosa, pero siempre he sido una persona solitaria y mi mejor manera de expresarme siempre ha sido la escritura. Para mí es una pasión, es una forma de vida. Señor Unfa. Sí, para mí, para ser muy breve, diría que la literatura es para los escritores, es este arte que utilizan para jugar con las palabras, igual que los futbolistas hacen con el balón. Gracias. Ok. La siguiente pregunta es un poco más profunda, quizás por ponerle algún nombre. Se entiende que nadie hace nada sin un propósito. ¿Cuál es el compromiso que tienen ustedes con la literatura? Quel est ton engagement avec la littérature? Je m'excuse pour tout le monde qui est là. Je suis pas très à l'aise. Je suis pas encore à l'aise comme la consoeur. Ça se voit qu'elle est habituée. Elle est habituée. Bon, moi, c'est ma toute première fois d'être interviewée et là, je suis pas. J'ai préparé des mots, j'ai fait un petit texte, mais là, c'est pas facile de s'exprimer devant les gens. Donc, je m'excuse vraiment. Je m'excuse. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Ok. On sait que tu ne peux pas faire une chose sans un objectif à poursuivre. Donc, quel est ton engagement avec la littérature? Bon. Maintenant, je suis en train d'écrire, mais moi, je vise l'édition. Ma passion, c'est plus tard éditer. Donc, je veux plus tard travailler dans une maison d'édition. Donc, c'est ce que je vise. Ok, merci. Enfin. Bueno, como has mencionado, que es la pregunta un poquito más profunda, yo no voy a hablar como escritor, sino como profesor. Si miramos la literatura, bueno, algunos pueden pensar que el objetivo es tener renombre, de conseguir dinero, pero, o sea, vivir de la literatura. Pero en principio yo creo que, sobre todo, la literatura africana, la mayor parte de los escritores no lo hacen para conseguir lucro o bien fama. Yo creo que lo hacen por el pensamiento. Voy a empezar por Senghor, Aimé Césaire, esos. Cuando escriben, lo hacen por el compromiso con la sociedad. Luego, si vamos más allá, porque ellos empiezan con la negritud, luego van con la literatura de la militancia, la literatura de las independencias. Lo que hacen es inculcar a la población africana para buscar la liberación, y es por el compromiso. Y Senghor lo dice en alguna de sus disertaciones, que nosotros, el compromiso de un escritor es, por ejemplo, africano, es inmortalizar la cultura y el alma de los negros. Ok, muchas gracias. Nos quedamos con esa parte. Su Excelencia, Rope. Bueno, yo intento dejar con mis libros un legado cultural. De hecho, en cada uno de mis libros intento hacer una investigación sobre nuestra cultura, y a pesar de ser que es una novela costumbrista, es una novela romántica, intento que en cada una de mis novelas aparezcan detalles o aspectos culturales de nuestra historia, nuestra cultura, para que no se pierda, porque hoy en día hay cosas de nuestra cultura que si se lo preguntas a nuestros hermanos, hermanitos, te van a mirar como
como están perdidos. Entonces, con mis libros intento dejar plasmado esto, parte de nuestra cultura, para que se quede ahí y que futuras generaciones puedan conocer nuestra cultura, nuestra historia, nuestras costumbres, lo que han vivido nuestros antepasados. Ok. Sí. Muchísimas gracias, señora Rope, su excelencia, viceministra. Ok. Lo siguiente es, vamos a ir cerrando el primer bloque y de manera breve. Sabemos que, bueno, como suele decir el exrector de la UNGE, el señor Carlos Nzengwa, que nada, o sea, ya no se inventa nada, ¿no? Ya cada uno adopta las cosas a su manera. ¿Quiénes fueron o son los referentes de ustedes a la hora de escribir? Empezamos contigo. ¿En quiénes te inspiras o te has inspirado para hacer literatura? María Nzengwa es la mujer, no sé si llamarlo musa, porque cada vez que cojo uno de sus libros y reviso cada página, es como si estuviera leyéndolo por primera vez. Puedo leerlo 10 veces y no me canso de leerlo. Sobre todo la novela Ecomo me hizo entender mucho sobre la literatura, me hizo entender mucho sobre la cultura y me inspiró de una manera especial. Hay gente que ha dicho que escribo un poquito como ella. Es una mujer que es una escritora que me apasiona y ha sido mi referente. Y también Matías Elezan es otro de mis referentes en la escritura. Madame, tus referentes, ¿en quiénes te inspiras? Celui qui m'a inspiré, j'ai été inspiré par le philosophe Ebenezer Njomole en classe de terminale en cours de philosophie, dans son œuvre de la médiocrité à l'excellence, qui dans son œuvre il étale les maux qui ruinent notre société africaine et la volonté, la grande volonté de changer les conditions de vie d'Afrique. Bueno, he dicho aquí antes que he ganado un premio, el segundo premio de su excelencia Obiangema, pero no era mi principio, no empecé ahí escribiendo. Yo me inspiré primero por la literatura que aprendía en el colegio y empecé con poesías, obras de poesía. Muchas veces gané en el Centro Cultural Español en Bata, en Malabo en 2009 también. Bueno, los primeros autores que me han inspirado son los clásicos que hemos estudiado, españoles, europeos, italianos, franceses, pero más tarde habían concursos interescolares donde te presentaban obras guineanas. Pues os decían ir a leer, os dan un lote de libros y el día del concurso, si pueden pedir el nombre del autor, el año de nacimiento, o sea, la biografía o lo que sea. Y entre los libros que empecé a leer de la literatura guineana, bueno, yo ya desde tercero de bachillerato yo ya leía obras de Julius Nyerere, pero bueno, traducida al español, pero él escribía en francés o en inglés, no sé exactamente, pero cuando llegan estos libros encuentras la primera novela guineana de Enoy Evita, cuando los combes luchaban o cazaban. Está ahí, es una de las primeras novelas que yo leí que me gustó, porque muchos dicen que el título es Cuando los combes cazaban, no creo que luchaban, pero cuando ves la lucha de los combes parece también, o sea, cuando ves el libro parece también Costumbres, Fan, Visió, el que ya conoce no sé, es una obra literaria costumbrista, guineana o africana en general. Luego, la obra que ha mencionado la compañera, como de
de Marangüe, está la obra, que una de las demás, vienen las obras de Donato Ndombiogo, El Metro, La Tristeza, o sea, Las Tinieblas de tu Memoria Negra. Buenísimas, porque cuando miramos lo que caracteriza la literatura africana es plasmar lo que se vive, ya sea en la colonia, después de las independencias y en la actualidad. Bueno, entre estos concursos venían autores actuales como muy novatos. Estaba Guillermina Mocuy con El Llanto de la Pedra, estaba ahí Juan Tomás Laurel, sí, con sus muchísimas obras de crítica social que te dice, aquí vivo y así es como ocurre. Gracias. Muchas gracias. Bien, agotamos el primer bloque y ese primer bloque consistía en conocerles un poquito más de cerca, saber realmente, conocer sus aspiraciones, si se puede llamar de una manera, y entenderles desde una perspectiva personal para adentrarnos en su trabajo técnico, porque vienen preguntas muy incómodas, señor profesor. Ok. Y como dijo Winston Churchill, Winston Churchill, el éxito no es definitivo, el fracaso no es fácil, lo que cuenta es el valor, para continuar. Entonces, vamos a ver si estamos continuando. Mientras tanto, queremos una vez más agradecer al Instituto Francés por esa actividad, a Omar por involucrarse y a todos los aquí presentes, a la señora Constantina ahí detrás y a todos los que van a participar en esta semana de la literatura en el ICEF. Y mientras tanto vamos a centrarnos ahora en los aspectos industriales, por poner algún título. Y lo primero que nos gustaría saber es si usted es novelista, señor profesor, si ustedes piensan que se puede hablar ya de industria literaria en Guinea Ecuatorial, de manera breve. ¿Con quién empezamos? Bueno, vamos a respetar un poquito algunas cosas. Señor profesor, de manera breve. Vale, se puede hablar de industria literaria en Guinea, como decía nuestra compañera en la mesa, que lo que le cuesta es encontrar editorial nacionales, o sea, locales. Creo que hay uno, como Jorge Abeso, que acaba de estar aquí, tiene editorial. ¿Qué calidad? No lo sé. Y yo creo que esta es una empresa muy complicada, porque no solamente basta tener editorial, hay que tener correctores de estilo, hay que tener todo tipo de profesionales, desde los editores, correctores de estilo, socios que financien obras, porque no es solamente vas, entregas, te publican, pues hay que trabajar sobre todo este asunto, para que desde la escritura, la edición y el producto final que llegue a la calle. Pero el problema en Guinea es que si estamos en una sociedad donde la cultura de leer no se promueve, esto encuentra ahí el obstáculo para que funcione como debe ser en otras y como funciona en otras latitudes. Okay, muchas gracias. Doña Rope. Bueno, desde mi punto de vista, hablar de una industria literaria en Guinea, como tal, yo podría decir que no, porque apenas estamos abriéndonos paso en este mundo de la literatura, porque si no podemos publicar libros nuestros aquí en Guinea todavía, y apenas algunos compañeros están buscando maneras de crear editoriales, que hasta aquí tampoco se puede hablar de una consistencia o de un trabajo ya realizado como tal. Entonces no se podría hablar de una industria literaria,
porque apenas estamos abriéndonos paso en ese mundo de la literatura. Para poder publicar, uno tiene que salir fuera de Guinea, para poder vender bien también, uno tiene que salir fuera de Guinea. Vender vender 1000 ejemplares no es vender. Hay gente que sacan más de 10,000 ejemplares y los venden, pero aquí uno de los escritores que va a decir que estoy vendiendo te va a hablar de 800, de 1000, máximo de 2000 ejemplares. Entonces es como que estamos abriéndonos paso todavía, no podemos hablar de una industria literaria propiamente dicha, desde mi punto de vista. Ok, madame, à votre avis, à ton avis, depuis que tu es ici en Guinée équatoriale, est-ce que tu penses qu'on peut déjà parler d'une industrie littéraire ici? Bon, on peut constituer une industrie littéraire ici. Mais on peut constituer. On peut okay. Constituer une industrie littéraire parce qu'en Guinée équatoriale, il y a déjà assez d'écrivains. Il y a beaucoup d'écrivains, il y en a qui veulent écrire, mais ils ne savent même pas comment commencer. On peut instituer une industrie en commençant par des ateliers d'écriture, en organisant déjà des ateliers d'écriture depuis les écoles primaires jusqu'à l'université. Et après, on voit comment avec, bon, je ne sais pas, peut-être avec le gouvernement, pour commencer, établir vraiment une maison d'édition locale. Merci. Y la siguiente pregunta es, como que ustedes han hecho un esbozo al respecto, ediciones, número de ejemplares publicados, etcétera. Gente como, por ejemplo, Dino León con Ongoló, Cirilo Abá con su libro Negro Bey, con Cultura Urbana, han llegado a vender grandes cantidades de libros en este país. ¿Cómo usted como profesor, usted como novelista, veterana además, cómo evalúan el sistema, el marketing de los escritores en Guinea Ecuatorial? Es decir, para llegar a rentabilizar los libros que ustedes han publicado, ¿cómo evalúan su marketing interno como escritores que son? O sea, dentro del panorama literario. Bueno, pueden tomarse unos segunditos para pensarse la respuesta y a lo mejor tengamos que linchar a alguien. Mire, es como decía, y he olvidado un pequeñito detalle porque en la EGLE está en proyecto la creación de una editorial. Voy a centrarme ahora en la pregunta que acaba de hacer y pues lo que se hace, lo típico que se hace aquí para que se venda obras y que alguien diga que vende, yo creo que se debería mirar no los ejemplares que han salido de las manos del autor. He visto en ferias donde la gente regala libros, autores regala libros, pagando o no. En las presentaciones, por ejemplo en el Centro Cultural, cuando se presenta un libro, todos los participantes, todos los asistentes se llevan un libro y contamos con que es un ejemplar vendido. Se puede decir, pero si esto tiene que ver con lo que el escritor puede contar que yo he vendido, es que cuando uno dice que yo he tenido un bestseller, no tiene nada que ver con el que se regala libros para decir que de las 2000 piezas que he fabricado o he publicado, estas son las que he vendido. Porque la financiación, o sea, el apoyo de los centros culturales está ahí. Pero, insisto, si uno no puede comprar un libro, no podemos hablar de venta de libros. Yo conozco a gente en ese país que te dice, yo no puedo perder ni 100 francos para pagar un libro, pero al día siguiente si te ve con un libro te dice, quiero mirar. Entonces, yo creo que esta venta es ficticia y no aporta.
Sí, una cosa que puntualizar. Tanto mis compañeros aquí en la mesa como ustedes cuando vayan a hacer preguntas, una cosa muy importante que me gustaría que tengamos en cuenta es el hecho de discernir los personalismos de los datos genéricos demostrables. Eso nos ayudará a todos a comprobar nuestra información y a demostrarla de manera práctica. Ok, vamos a mantener un poquito al margen de eso, porque ayer que acabas de llegar y estamos hablando de cosas que es un tema que a lo mejor tenga que hacerse un recorrido histórico. Sí, Mumantia, ¿cómo calificas el marketing interno de los escritores de Guinea Ecuatorial? Bueno, yo no podría hablar de marketing de los escritores porque, bueno, yo misma personalmente no hago mucha publicidad a la hora de vender mis libros. No tengo una estrategia de marketing trazado para vender mis libros. Yo vendo mis libros a la hora de hacer presentaciones en los centros culturales, pero tuve una experiencia cuando recién acababa de publicar el libro Ebingambot. El escritor Negrobey hizo algo que ayudó mucho para que él pudiera vender ejemplares de su libro. Primero, lo dejó a un precio asequible y segundo, hacía eso, ¿cómo se llama? Hizo un proyecto de ir a los colegios para vender libros, hablar de su libro, de su arte, y así con facilidad él pudo vender muchísimos ejemplares. Yo creo que esta fue una buena estrategia o una buena estrategia de marketing que le hizo poder vender muchísimos ejemplares. De otros no podría hablar porque no sé exactamente cómo lo hacen, pero estoy hablando del caso de Negrobey específicamente porque yo en algunas ocasiones estuve con él en los centros hablando de literatura guineana, hablando del arte en Guinea Ecuatorial, y así él tuvo la facilidad de poder vender sus libros. Me gusta mucho la forma que tienes de escaquearte, funciona muy bien. Sí, muy bien. Un aspecto que ustedes tres han estado señalando, quizás algunos de manera indirecta, es la falta de subvención, de sponsores, etc. Y ustedes están trabajando para de alguna u otra manera rentabilizar su trabajo. Bueno, que yo sepa, a nadie le amarga un 10.000 francos en el bolsillo. Y si te amarga, me lo das, no pasa nada, yo me hago rico. Entonces, ¿cómo se sobrelleva en Guinea Ecuatorial usted como profesor de literatura, usted como novelista también, ¿cómo piensan que se sobrelleva esa situación de la falta de sponsores? ¿Con quién empezamos? On va commencer avec toi. En fait, moi, en tant que Camerounaise, j'ai toujours pensé que les écrivains équato-guinéens ont la chance d'être soutenus, en quelque sorte, par le gouvernement. Bon, moi, je l'ai toujours cru. Oui, ils ont cette facilité. Bon, à part le gouvernement, les écrivains équato-guinéens ont la facilité d'organiser les tables rondes comme ici au Centre culturel français. Le Centre culturel français ouvre les portes aux écrivains. Je crois le Centre équato-guinéen, le Centre culturel espagnol. Bon, dans nos pays, c'est vrai que la concurrence est grande. C'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Et bon, quand je viens ici, je vois les équato-guinéens qui viennent tout le temps et certains amis artistes, pas forcément des écrivains, m'ont toujours dit qu'ils sont soutenus par le gouvernement. Bon, mais pour moi, pour me faire éditer, par exemple, j'avais demandé des renseignements ici.
je m'étais rendue auprès de l'ancien directeur du centre culturel et qui m'avait dit, bon, il n'y a pas possibilité, même, en fait, il n'y a pas possibilité de vous aider pour quoi que ce soit, même pour des renseignements. Je voulais juste des renseignements. Bon, alors comme il n'y avait pas possibilité d'avoir des renseignements sur l'édition, je ne pouvais pas me présenter au ministère de la Culture comme les Équato-Guinéens. Bien sûr, j'y vais, mais pas pour être subventionné. Bon, c'est pour d'autres choses, pas pour ce qui concerne toujours le travail, mais pas pour être aidé. Je n'attends pas vraiment être aidé, peut-être financièrement ou bien parce que j'ai eu des explications comment ça se passe l'édition. Je veux passer par une édition normale, une édition propre, une édition qui évalue mon travail, qui évalue mon potentiel. Donc, quand on se rend dans une maison d'édition normale et qu'on est talentueux et qu'on a pu travailler, la maison d'édition se charge de tout, de la promotion, de la publication, de tout ce qui va avec. Donc, j'essaye de trouver une maison d'édition qui va... Je cherche d'abord des coachs qui m'aident pour que mon texte, pour que mes manuscrits soient bien. Je trouve une maison d'édition et j'attends à ce que la maison d'édition m'évalue parce que les maisons d'édition francophones sont... en fait, l'édition est tellement serrée là-bas. Ils reçoivent près de plus de 2000 manuscrits par an et ils doivent éditer 2 écrivains seulement, 2 ou 4 écrivains par an. Donc, pour passer dans une maison d'édition, chez nous, les francophones, c'est pas du tout facile. Et je ne voudrais pas passer par une édition payée. Donc, une édition que je finance moi-même et je dois faire le reste. Parce qu'après, il faut passer par ce que la consoeur a dit, aller faire des promotions dans les écoles et tout. Par contre, quand on se fait éditer normalement, c'est la maison d'édition qui se charge de tout. La maison d'édition se charge des publications, de la promotion à l'international. Ok, merci. Señor profesor, usted como académico tendrá mucho que decirnos en ese campo. Bueno, no sé qué es lo que usted quiere decir con académico. El sentido estricto, no sé, pero vale, lo vamos a entender o sobreentender. La edición aquí, como todo el mundo sabe, que sean cineastas, aquí he visto a Pedro, muchas veces existe una asociación de cineastas en Guinea, hacen concursos, hacen festivales de cine. A veces vienen gente de fuera para pedir proyectos y están siendo financiados por el gobierno o por gente extranjera. Si vamos a lo que es la escritura, el Ministerio de Cultura, desde el momento de Guillermina, siempre hay un proyecto anual, un presupuesto anual para publicar obras, muchas veces. Y lo que ha dicho la compañera es muy importante. Si te financia el gobierno, el libro de Negrovell se financió ahí, no fue publicada, se financió en el Ministerio de Cultura. Lo corrigió un técnico, no, se puso el dinero y se publicó. Y muchos más. Luego, lo que pasa es que cuando viene el saliente ministro, ¿cómo se llama? Rufino, el proyecto empezó a tambalear. Muy pocas obras se financiaban o se financiaba a amigos y no sé. Lo digo porque este año Rufino financió a Beyon Batawe, que en paz descanse, con 7 millones para grabar una película que ya se empezó aquí en el Centro Cultural Francés y a día de hoy, hasta que él ha muerto, no ha finalizado la obra.
Entonces, no importa la caridad cuando el gobierno te financia y pues... Y te voy a recomendar una editorial en Francia, Harmattan, que tiene el libro aquí, trabajan con los de Asociación France-Guinea Ecuatorial. Okay. Usted desde luego que es muy tajante y eso es muy bueno para ese tipo de espacios. Señora novelista, la DG. Bueno, tema de financiación a escritores, aparte del caso que ha mencionado el compañero, del caso de Negrobey, no tengo constancia de ningún otro caso de algún escritor que ha sido financiado por el gobierno. Lo único que recuerdo es que la generación de Juan Tomás Ávila, Laurel, Jerónimo Orope, el centro, la cooperación española apoyaba, publicaba libros, apoyaba en la publicación de libros de escritores, pero firmaban con ellos unos contratos un poco, a mi parecer, raros, para no ponerle un nombre, pero escritores actuales, hablar de financiación no he sabido. En mi caso personal, he tenido que, digamos, voy a una formación por mi trabajo, que es independiente de la escritura. En lugar de traerme coches y maletas de ropas que hace todo el mundo, decido publicar el libro y traerle el libro aquí. Es lo que he estado haciendo con mis dos obras. La primera obra la publiqué de esta manera. Me fui a una formación y con mi estipendio publiqué mi primera obra, fue publicación. La segunda obra también fue así, autofinanciación. Así que no he sabido nada de sponsores, no sé, quizás algunos escritores han tenido esa oportunidad. Yo personalmente ni he escuchado, aparte de lo que ha mencionado, el caso que ha mencionado el compañero, ni he sabido ni siquiera sabía que existía esta partida en el Ministerio de Cultura que pueden financiar nuestras obras. Yo no lo sabía, de saberlo estaría publicando libros todos los días, tengo un montón de manuscritos en casa que quiero publicar. De saberlo antes, yo estaría yendo al Ministerio de Cultura todos los años a presentar mis manuscritos. Ahora que ya lo sé, querido profesor, muchísimas gracias. Mañana mismo iré al Ministerio de Cultura a ver si me pueden financiar una obra. Muchísimas gracias por el detalle. Ok, vamos a meternos un poquito ya en la proyección internacional del panorama literario de Guinea Ecuatorial. Y una de las quejas que tiene, por ponerle algún nombre, ¿no? Quejas, que la gente no llega, los lectores, cuando digo gente me refiero a lectores, no llega a identificar el estilo real de los autores. Y ustedes han estado mencionando lo de la falta de correctores, la falta de financiadores, la falta de editoriales. Por ejemplo, la señora Tatiana ha mencionado un filtro dentro de las ediciones. Entonces, ¿piensan ustedes que esa falta de identificación de un estilo propio a los autores contribuye a la poca visibilidad, al poco acercamiento que tiene el público a los libros de los ecuatorianos o de los novatos como nosotros? Est-ce que tu penses que la manque d'une identité, oui, dans la littérature, peut contribuer à la manque de visibilité de tes livres? Bon, je ne sais pas si la question est bien articulée, mais si moi aussi je ne sais pas. Si vous parlez de l'identité d'un écrivain, le oui. manque d'identité d'un écrivain, je crois que chaque écrivain connaît déjà son identité quand il publie son livre. Donc, qu'elle aille peut-être en Espagne publier son livre et sait comment elle se présente là-bas. Donc, au niveau de l'Espagne, on sait qui on va éditer et qui on doit promouvoir. Okay. Merci. Señor profesor,
voy a cambiarle un poco el enfoque de esta pregunta, porque usted es académico, es profesor, y ustedes en sus ejercicios, que es por cierto, suelen linchar mucho a los estudiantes. Usted, me imagino que, bueno, obviamente se pasa el tiempo analizando textos, y usted compartirá con nosotros la idea de que hace falta como que un estilo propio que identifique a los escritores de Guinea Ecuatorial al margen de la temática que puedan abordar. Para usted como profesor, ¿qué supone eso dentro de nuestra literatura de cara hacia fuera del país? En primer lugar, no solamente lo que es la literatura, sino todo lo que abarca lo que es periodismo, lo que sea escribir, todo lo que es escribir, no solamente la literatura. Tenemos carteles en la calle donde, por ejemplo, ¿cómo se llama el centro de aquí abajo, al lado de la EGLE? ¿Buen Pastor? No. ¿Cómo se llama? ¿Complutense? Sí, tiene un cartel donde ganan burrada de dinero al año, nadie dice nada y el cartel está mal escrito. Se debería multar. ¿Ves periódicos que publican textos que nadie corrige, porque no tienen correctores de estilo? Y cada persona puede escribir y publicar, pero el artículo que tú envías, como slammer, lo que sea, si lo quieres publicar en un periódico, lo tiene que tocar un profesional. Tenemos letras que salen en las pantallas de un año, en Cachú, hermano, y no sé qué. Pasa ahí 10 años, nadie dice nada, pero la persona aprende con la vista. Los niños empezarán a escribir mal porque ven estas cosas y nadie las corrige. Las faltas ortográficas para un escritor le dan poca credibilidad. Pero se cometen. Entonces, yo creo que esto influye mucho y los medios, tanto los medios de comunicación, igual que las editoriales, tienen que tener todo eso en cuenta y tomarlo en serio. Las instituciones, el ayuntamiento o el Ministerio del Interior debería poner normas, multar a la gente que sigue haciendo ese tipo de cosas. Así funciona en otras partes, porque tú no puedes publicar sin corrector de estilo, porque si publicas, por ejemplo, en España, un cartel que está mal escrito, te multan y tendrás que volver a editar, doble gasto. Así que, si no se ponen normas, seguiremos escribiendo bien o mal y publicando lo que sea. Señora novelista, de manera breve. Bueno, yo creo que puede ser un factor, y aunque existen otros factores más relevantes sobre la falta de acercamiento de los lectores a nuestros libros, ¿no? Pero yo creo que, bueno, el escritor guineano actual, yo personalmente creo que estamos precipitándonos a la hora de publicar libros. Ha habido una oleada de publicaciones desde 2018 hasta la fecha de libros, y era, desde mi punto de vista, era como un tipo de, bueno, todo el mundo está escribiendo ahora, todo el mundo es escritor ahora, entonces yo también voy a ser escritor. Y la gente ha estado publicando libros así, al azar. Yo creo que debería haber un filtro. Antes de lanzarse a publicar un libro, aun cuando sea autofinanciación, antes de lanzarse a publicar un libro, yo creo que debería haber un filtro por donde pasan todos los escritores para que se pueda aprobar el libro que sí se puede publicar, porque es algo que vamos a dejar a nuestra sociedad, a las futuras generaciones. No tiene que ser algo hecho al azar, es un trabajo exhaustivo, que es algo que se tiene que mirar con mucha lupa, porque es cultura, algo que aportar a nuestras futuras generaciones. Yo creo que la AEGLE debería hacer algo al respecto con el tema de
publicación de libros. Debería haber un filtro interno en la EGLE para que los escritores puedan pasar por ese filtro antes de publicar un libro, porque si le damos un libro malo a la sociedad, nuestros hijos también van a escribir mal. Si un escritor que todo el mundo espera que pueda respetar las reglas de ortografía, publica un libro que está lleno de incoherencias ortográficas y un estudiante, digamos, de la ESBA coge ese libro y encuentra esas incoherencias ortográficas, eso no aporta nada positivo a ese estudiante. Al contrario, puede perturbar su aprendizaje, por lo que la EGLE podría hacernos crearnos este filtro interno para que los autores guineanos, aunque sea autofinanciación, que haya una norma que ayude a los escritores a publicar buenas obras. Ok, muchas gracias y no te preocupes, hoy es como dice Guanto, no tengas miedo, no hay que miedar. Bien, vamos cerrando la tarde y la última sección que tampoco dura mucho, así que seremos muy escuetos, más directos y ustedes mientras tanto vayan tomando notas, que sé que hay muchas preguntas, pero el linchamiento a ellos, yo me voy a escaquear. Bien, como suele decir el profesor Mbarengo Mfaye, un punto y final es un patrimonio cultural. Es decir, que cuando escribimos un libro y ponemos un punto al final, estamos dejando un legado a la humanidad. ¿Cómo ven ustedes el panorama literario de Guinea Ecuatorial dentro de 30 o 50 años? Doña Tatiana, ¿cómo le gustaría que se le recuerde cuando ya no esté? ¿Cómo le gustaría ver la literatura dentro de 50 o 100 años? Yo no sé decirlo en francés porque mi francés no existe. Comment aimerais-tu qu'on te rappelle quand tu ne seras plus ici? Ou bien comment est-ce que tu aimerais voir la littérature de la Guinée équatoriale ou du Cameroun dans 30 ou 50 ans? J'aimerais que la littérature se fasse dans les règles de l'art. Et c'est sur quoi moi-même je me base pour pouvoir éditer. C'est pourquoi je prends tout mon temps, je prends des renseignements, j'apprends tous les jours parce que j'aimerais que quand mon livre restera, quand il sortira et qu'il restera, que ce soit un livre de référence, comme on a toujours lu les grands livres, qu'il n'y ait pas des nuances comme la consoeur vient de dire quand on se fait éditer de manière anarchique. Donc sur le plan technique, j'aimerais que tout se passe bien. Et sur le fond, je crois que le sujet sur lequel je trime pourra aider aujourd'hui et demain. Ok. Señor profesor, usted como profesor, como académico, como investigador, ¿cómo le gustaría ver el panorama literario de Guinea Ecuatorial dentro de 30 o 50 años? O a lo mejor cuando usted ya no esté. Eso al margen de los escritores le incluye a usted mismo como profesor de literatura. ¿Qué legado, es decir, qué le gustaría a usted que encuentren sus niños cuando usted ya no esté, como parte del trabajo que usted haya hecho? ¿Cómo se llama? ¿Tatiana? Tatiana. Okay. Como lo ha dicho, primero, para que algo sea de buena calidad tiene que basarse en unas normas. Entonces, si queremos una literatura en el futuro de calidad, se tiene que hacer normas. En Guinea nunca he escuchado que este año se ha premiado un mejor libro. La literatura hasta ahora son los certámenes literarios, Centro Cultural Español,
el mismo Centro Cultural Ecuatoguineano, la EGLE, y otras instituciones, como decía lo de la edición de Meisipi, que el concurso era para la Casa de Cultura de Baní, de Rebola, quiero decir. Entonces, si se ponen bases, reglamentos, se puede conseguir una literatura de calidad de aquí a el horizonte 50 o 100. Sí. El problema es que si no nos interesa la calidad y financiamos obras de ese tipo, que digamos de forma de amistad o de familiaridad, no vamos a alcanzarlo, pero es posible desde el principio de arte, como ha dicho Tatiana. Si no se ponen normas de lo que es artístico, seguiremos publicando libros que he leído libros aquí que hablan de pensamiento, pero cuando lo lees, uno, es copiar y pegar y están errores ortográficos y todo, porque no hay normas. Y muchas veces, a veces escucho algo en la calle, lo llevo a clase, sobre todo con los alumnos de sintaxis. El otro día entró en la UNGE, en el portal, una chica dirigiéndose a su compañero. ¿Tú en qué barrio vas? Lo dice en el portal de la UNGE. Y el que pasa delante de la UNGE lo ha escuchado y dice, son alumnos de la UNGE. Y yo lo comento en clase. No puede ser normal. Entendemos. Okay, muchas gracias. Sí, señora catedrática. Bueno, para hablar de un panorama, una mejoría en la literatura, en el panorama literario de Guinea, primero tenemos que hablar de una cultura de lectura, una cultura de, o sea, que tengamos críticos literarios. Eso ayudará muchísimo para que el panorama literario de nuestro país pueda cambiar para bien. Ok. Y para ir cerrando, sabemos muy bien que en África, ¿vale? No, este no es un caso especial, no es un caso particular aislado de Guinea Ecuatorial. Una de las barreras a las cuales se enfrenta el arte o el trabajo, todo el trabajo intelectual en África es la piratería. Usted como novelista, ¿en qué ha trabajado? Porque usted obviamente se ha enfrentado a ese problema. ¿Usted en qué piensa que ha trabajado para combatir eso a fin de que mañana sus hermanitos, sus hermanitas vengan a estar en mejores condiciones? Usted como profesor, como académico, como investigador, ¿cómo piensa que se puede combatir esa piratería a fin de garantizar primero la seguridad de los productores de los trabajos intelectuales y luego de esa manera ayudarles a rentabilizar su trabajo y que poco a poco aprendan a vivir de lo que hacen? Haciendo mi pregunta, ¿no? Okay, la falsification, c'est l'un des grands problèmes de l'art en Afrique. Comment est-ce que tu aimerais que eux travaillent pour que tu sois dans une sécurité de la propriété intellectuelle? Mais on va commencer par lui. Sí, mira, es que es la lucha de siempre. Bueno, los ministerios tienen que luchar, velar por esto. Pero en Guinea Ecuatorial no hace falta, solamente hay que inculcar a la gente. O sea, informar a la gente que existe tal institución, que se trata de tal, se trata de lo otro, se encarga de lo tal y de lo otro. Tenemos el organismo que se encarga de cuidar a los niños, o sea, los derechos del niño. Lo mismo tenemos CICTE en Guinea, que se encarga de la protección de la propiedad intelectual. Entonces, cualquier obra que alguien quiera publicar, primero que pase por ahí para asegurarla ahí
que tenga su derecho y su protección de intelectualidad. La cuestión es que no funcione, la cuestión es que tú protejas tu obra. Cuando sea pirateada, copiada, ya puedes denunciar. CICTE no te va a hacer el juicio, sino ellos dicen, tú has asegurado tu obra aquí, son tus testigos. CICTE no te va a financiar. ¿Pero funciona? Funciona. Ok, muchas gracias. Sí, Madame Tatiana. Oui, c'est comme il dit, moi je suis présentement en train de suivre le processus de protection à l'OAPI qui est là. OAPI. Oui, je ne sais pas, comme elle pose la question, est-ce que ça fonctionne? Je verrai, je ne peux pas savoir. Mais au moins, j'essaie de respecter la norme pour quelqu'un qui écrit. J'essaie de protéger au mieux mon livre, mon manuscrit, et la suite, on verra. Ok. Antes de responder, es solo por resaltar una cosa. Una idea no es un proyecto, ¿vale? Menos mal que tenemos aquí a un profesor de proyecto de comunicación en periodismo y lo sabe muy bien. El hecho de que tengas una idea no es que tengas un proyecto. Hasta que no llegues a patentar tu trabajo, oficialmente no es tuyo, por mucho que lo tengas publicado. Y cuando hablo de eso, por ejemplo, tenemos el caso de Ahora IG, de Alejandra Jezabel, por ejemplo, que ha llegado a su proyecto está bien protegido, está patentado con CICTE. Sí. Y OAPI también está como que un poquito, obviamente recién se están instalando, pero algún trabajo estarán haciendo. O sea que... Ok, teniendo en cuenta que CICTE funciona y OAPI también funciona, entonces lo único que nos falta aquí, creo yo, es que los escritores, autores y demás artistas tengan esta constancia que esas entidades funcionan para que podamos proteger nuestras obras y que el tema de la piratería pueda terminar. Yo personalmente no había hecho nada, absolutamente nada al respecto, pero ahora que ya tengo la información de que del funcionamiento de CICTE y OAPI, entonces sí voy a luchar contra la piratería de mis libros. Okay, muchísimas gracias, señores ponentes. Muchísimas gracias a ustedes por escuchar, que soy muy pesado, lo sé. Y antes de pasar el turno de preguntas, que sé que ustedes tienen muchísimas, primero voy a pedir un fuerte aplauso para ustedes mismos por haber venido aquí hoy. Ok, vamos a tratar de que las preguntas sean estrictamente dentro del campo literario que hemos estado abordando. Repito, los linchamientos para ellos. Así que vamos a empezar con las preguntas porque ustedes tienen muchas. A ver quién empieza. Bien, bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Eric. J'ai suivi avec beaucoup d'attention l'exposition que vous avez faite. Cela étant, j'ai 4 points d'ombre sur lesquels j'aimerais que vous nous éclaircissiez. Le premier, qu'est-ce qui, selon vous, fait l'authenticité ou la particularité d'un écrivain? Qu'est-ce qui est authentique ou particulier à un écrivain? Pardon. Ce qui est, pour moi, ce qui est authentique à un écrivain, c'est son naturel. Qu'il exprime tout simplement ce qui lui passe par la tête, ce qui vient tout au plus profond de lui. Donc, c'est qu'il reste naturel. Et c'est ça, l'authenticité. Que, o sea, dice, quiere saber qué es lo que le hace auténtico a un escribidor.
Bueno, yo creo que es lo mismo que ha dicho ella, Tatiana, que es ser natural, ser tú misma, tú mismo, nada más. Porque si pretendes ser otra persona, incluso en los libros se va a notar que no estás siendo auténtico, no estás siendo real. Así que tienes que ser natural, real, que fluya, que la gente cuando lea tu libro puedan sentir esa realidad, esa autenticidad en tu libro. Bueno, yo considero un autor que es auténtico, depende del enfoque que ponga en sus obras. Yo he leído sobre todo mucho aquí en Guinea, no es lo mismo leer a Juan Tomás que leer a Boturo, no es lo mismo leer a Nino y los demás. Yo creo que muchos, si clasificamos los autores actualmente en Guinea, no podemos decir que estos pertenecen a una generación. Yo creo que casi todos actualmente se basan en esta misma literatura que viene después de las colonias, porque prácticamente la literatura que se hacía, sobre todo la poesía, antes de la colonia y un poquito los años siguientes, que sea en Guinea, que sea en África del Oeste o África Occidental, todo lo que se hacía al estilo europeo. Las métricas, el tipo de poesía de Maquiavelo es el que se hacía, o sea, quiero decir, Rubén Darío es el que se hacía en Guinea. Hay guineanos que han escrito y lo que hacían era lo mismo que se hacía en España. Esto no daba la identidad de la literatura africana, o sea, que se diga que esto es una literatura africana. Luego vienen autores como Senghor, cuando tú le lees, habla igual que habla, o sea, utiliza imagen y palabra, habla tal como ve la realidad. El escritor africano empieza a tener su naturaleza ahí, hablar con voces hablar de las fuerzas oscuras. Esto ya no imita a lo europeo, está creando hablar de la realidad africana. A partir de ahí uno es auténtico. Muchas gracias, profesor. Sí, otra, ¿no? Muy buenas a todos. Yo tengo dos inquietudes que quisiera que me aclaren. Mi primera pregunta es, ¿por qué los autores ecuatoguineanos no se dan a conocer? Si no vas, por ejemplo, a un centro cultural español, ecuatoguineano, francés, que por casualidad puedes encontrar un tema interesante y conocer a un escritor. Terminas desde primaria hasta bachillerato y no conoces a ningún escritor ecuatoguineano. Y si no tienes la oportunidad de llegar a un centro cultural o llegar a la EGLE, no puedes conocer a un escritor. Por ejemplo, la señora escritora, es la primera vez que le veo y no sabía que es escritora. Y acabo de ver un libro ahí que también me parece interesante. Creo que es La danza de los pecados, ¿no? Entonces, esa es mi primera pregunta. ¿Por qué no llegan a los centros, por ejemplo, en una graduación, se presentan? No para que sean muy populares, no, simplemente por lo menos, aunque una vez al año, que se les vea, porque no se les ve. Esa es la primera. Para equilibrar ese debate, vamos a evitar un sensacionalismo, por lo que, señor profesor, usted va a responder a esa pregunta como académico, como profesor. Yo creo que es cuestión de organizarse, o sea, desde
que sea el Ministerio de Educación, que sea una institución como la EGLE, que sea la universidad, que tiene que implementar ese tipo de actividades. Son los organismos que pueden organizar actividades intraescolares. O sea, organizar una tarde de lectura donde vienen los escritores a lo mejor una vez al mes, pasan por los centros, presentan sus libros o dan los libros para que los chicos puedan leer, así pueden intercambiar e irse conociendo. Es que esto no depende de los escritores. Un escritor no puede venir y decir a la UNGE que quiero venir a presentar y la UNGE lo acepta así como así. Es que tienen que tenerlo programado dentro de su programa. Si no está en el programa, no se puede hacer. Existen los cursos de chino, porque la UNGE ya lo ha reconocido. Existe el programa de portugués, porque la UNGE lo ha reconocido. Entonces, si la UNGE nos dice, vamos a intercambiar entre los alumnos y los profesores, no se puede hacer. Lo mismo la EGLE, no depende de los escritores. Muchas gracias. Había Constante. Ah, vale. Vale. Gracias. Tengo la voz afónica, lo siento. No sé si le he entendido muy bien a la hermanita. Ella dice que aquí se puede salir desde la primaria hasta el bachillerato sin tener constancia de un escritor ecuatoguineano. Yo no puedo estar de acuerdo con eso, mamá, porque en la literatura, a partir de primero ESBA, segundo ESBA literatura hablo, se introduce algunos autores ecuatoguineanos. Yo soy docente. Sí, y en la literatura de primero, ahí hemos leído la obra Ya de Maximiliano, ¿sí? En esos libros, porque son manuales antiguos, yo he estudiado con esos libros, sé de lo que te hablo, he explicado obras de autores ecuatoguineanos que recogen esos libros. De hecho, yo te digo con toda certeza que no se puede salir de primaria hasta el bachillerato sin tener constancia de ningún solo autor ecuatoguineano. Esas obras están ahí, ¿sí? Están. Un momento, vamos a equilibrar un poquito eso. ¿Tienes alguna pregunta que hacer antes de continuar? Sí, tengo preguntas que hacer. Okay. Bueno, de acuerdo, puedes, porque él también tenía una pregunta, ¿no? Más preguntas. Pero, ¿qué haces? Es que tengo una sucesión de inquietudes. Ustedes han hablado de la industria, de la falta de industria literaria en el país. Entonces, sí hay escritores que lo que creen ustedes que hace falta para que aquí se pueda pensar en tener una industria aquí, literaria. ¿Qué hace falta? Es la primera inquietud. Lo otro ha sido que algunos compañeros explican que en nuestros textos hay 1000 errores y que se debe buscar un filtro, un corrector de estilo. Ahora bien, antes de publicar una obra, muchos revisamos el internet, revisamos algunos lugares para encontrarse con lo mejor donde puedas publicar el libro. ¿Qué pasa si confías una editorial y luego te das cuenta que cuando el libro ya está publicado no han hecho un buen trabajo? Porque hay gente que ha tenido filtro, pero el trabajo no ha salido como esperaban. Y si hay tantos errores, ¿dónde está el problema? Porque yo no puedo culpar a los profesores, pero hay muchas cosas que tenemos que actualizar. He tratado con estudiantes universitarios que están en algunos periódicos. ¿Qué pasa? ¿Ves que uno escribe algo así? Cuando intervienes, ¿ves qué es lo que le han enseñado? Hay que actualizarlos, sea manuales, pero debemos actualizarnos. No podemos empezar a culpar a los que vienen o a nosotros mismos. No sé si me han entendido. Gracias. Sí, ok. A la pregunta
de qué hace falta que haya una industria si hay escritores, prefiero que la respondan ustedes dos. S'il y en a déjà des écrivains, qu'est-ce qu'il faut pour avoir une industrie littéraire? Une industrie littéraire, on parlera surtout des maisons d'édition. Je crois que c'est une industrie très exigeante, tellement exigeante que il faut travailler avec des érudits déjà qui sauront faire le tri des œuvres. Et sur le plan matériel, bon, il faut beaucoup de financement. Il faut travailler avec des érudits et il faut peut-être, pour un début, j'ai toujours, en fait, il faut travailler d'abord avec les érudits. Je ne veux pas toujours parler du gouvernement parce qu'il y a aussi le secteur privé, on peut avoir des maisons d'édition privées ici. Donc, les érudits, les professeurs, les universités ont un grand travail. Ils sont déterminants dans cette industrie parce que le filtre, il est énorme. Il faut pas publier du n'importe quoi. Parce qu'une œuvre représente la région. Ça représente en fait, les habitants d'une région. Je ne sais pas. Oui. La catedrática aquí presente, ella te está diciendo que lo que hace falta son editoriales que trabajen además con personas eruditas, personas que entiendan de eso, además de una financiación que ya también es obvio que se necesita. Porque las editoriales serán mucho más exigentes con los escritores para asegurarse de no publicar cualquier cosa, porque un libro representa un legado, un país, etc. Sí, señora catedrática, usted debe responder a esa pregunta. Bueno, yo solo podría añadir a lo que ella ha dicho. Primero, un mercado, porque realmente nuestro mercado es muy reducido, no tenemos mercado. Y segundo, las editoriales. Tercero, bueno, esos dos puntos esos dos aspectos son muy importantes, el mercado y las editoriales. Porque si no tenemos necesidad de salir de Guinea para publicar un libro, se podrá hablar de una industria de literatura en Guinea, pero si tienes que esforzarte para publicar un libro, tener que salir de aquí para poder vender y tener un mercado un poco más amplio, es que hablar de industria de la literatura aquí es difícil. Y luego, aquí no habría nadie, no hay nadie hasta aquí que se interese por carreras literarias, en títulos literarios, no hay nadie. Por ejemplo, si vas ahora en las escuelas, ningún alumno te va a decir que quiere estudiar literatura, porque no hay mercado, no hay industria de literatura en Guinea, apenas estamos abriéndonos pasos. Y eso es uno de los aspectos negativos que tenemos acerca de eso es por estar encerrados rodeados de francófonos y anglófonos y ser el único país que de habla hispana en África. Eso nos limita bastante, pero si tuviéramos un mercado un poco más amplio, eso ayudaría bastante a que se pueda hablar de una industria, porque podríamos comercializar en otros países cercanos. Por ejemplo, los escritores cameruneses, gaboneses, tienen la facilidad de poder vender en los países alrededor, de poder ser reconocidos en Senegal, en otros países, pero Guinea, tienes que irte a Europa para poder ser reconocido. Ese es uno de los factores más, más graves que impiden a que podamos hablar de una industria.
Breve, antes de dar paso a la siguiente pregunta. Bon, je veux revoir ce qu'elle dit. Je crois que dans l'industrie littéraire, ce n'est pas d'abord la quantité qui compte, mais la qualité. Bon, je crois que les écrivains camerounais, gabonais et autres qu'elle cite, s'ils se font connaître, ce n'est pas parce que le Cameroun a plus d'habitants, ou bien c'est la qualité de ce qu'on vend, la qualité de ce qu'on sort, qui permet qu'à l'échelle internationale, on puisse être reconnu. La Guinée peut bien être un petit pays, mais la qualité qui peut sortir de la Guinée peut permettre que les œuvres soient reconnues sur le plan international. C'est plus la qualité qu'on doit promouvoir. Bueno, señor profesor, usted ya matizará, usted matizará eso ya después, que hay más preguntas. Si sabe que en las universidades de Senegal y Camerún, muchas, existe la carrera de la literatura guineana. O sea, que enseñan la literatura guineana, literatura africana escrita en español. De hecho, muchos son catedráticos de literatura guineana. Si tan desconocida no está, muchos de África del Oeste, de Camerún, enseñan literatura guineana en España, en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Bueno, esta parte es un poco más, mucho más profunda y mucho más controversial, porque hay muchos datos al respecto. Yo prefiero que quizás para ir cerrando la abordemos un poco más, porque ahí sí que hay muchos datos al respecto. La siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, señor profesor. No estoy aquí como profesor. Yo, la verdad, felicito, no sé de quién es la iniciativa, o del Centro Cultural Francés, o de tu asociación, no sé de quién es la iniciativa. Este encuentro es muy importante. Yo, en principio, voy a estar de acuerdo con lo que el llamado profesor ha dicho antes, que la literatura es arte. Con esto me he quedado muy claro, y siempre es así. Luego, lo de Isabel, al señalar que nuestra literatura tiene altibajos por el mercado, es importante también. Pero para seros sincero, me voy un poco desanimado de todo lo que manejáis, porque yo venía para encontrar quizás más datos sobre si se puede vivir de literatura en Guinea Ecuatorial. Algo así, que es el título que ustedes han manejado. Venía a encontrar, a lo mejor, hay salidas para que los que escriben podrían encontrar mecanismos. Pero venir a encontrar la mismísima respuesta que ya tenemos 30 años atrás, es que aquí no me hace mucha gracia estar. Por tanto, quiero aclarar, no tanto hacer pregunta o quizás pequeño comentario sobre lo que ustedes han manejado. Repito, la actividad es muy importante, hace que nosotros podamos compartir, como señala una niña allá, que no se conoce a autores o escritores, como os llamáis. Es importante que aquí se puede conocer quién está delante de ti, pero que no haya industria. En Guinea Ecuatorial, claro que ha habido iniciativas, y creo que en Bata hay una pequeña cosa que está haciendo, no sé si el Inguema está produciendo libros en Bata, a su nivel. En Malabo también ha habido la imprenta Metrópoli, hacía también lo suyo, a su nivel. La imprenta Malale de Zampaca, o no sé, por ahí, también hacía lo suyo. O sea, son contribuciones. Pero pasa que esta gente invierte dinero,
pero luego ¿qué gana al final? Ahí está el mayor problema, para que aquí no haya. Luego, si miramos un poco el espectro de los programas de gobierno, ha habido tantos. El señor profesor ha hablado del tiempo de Guillermina. Sí que hay un fondo que se pone para los autores guineanos. Pero el fondo también encontró este vacío o este desafío. El gobierno invierte dinero. ¿Qué recupera el gobierno a cambio de lo que pone dinero? Nadie invierte para perder. Todos invertimos para ganar. Luego, ustedes hablan de hacer circuito, criba, y hay que mirarle a las instituciones para que sean las que seleccionen libros que publiquen cierta gente de una determinada nación. Y más tarde hablaríamos de que nos están censurando, porque el que pone dinero es el que busca qué contenido hay que mandar al mercado. Si estarían ustedes satisfechos de que el gobierno pone fondos, como ya sabemos, también va a poner unos profesionales para que cercioren el contenido, y cuando se diga a alguien tu contenido no puede ser publicado porque no reúne ciertas condiciones, ¿los guineanos estaríamos de acuerdo con esto? ¿O no estaríamos en lo que nos has comentado un poco antes, Isabel, de tu mentor, Matías y usted? Entonces, yo creo que las editoriales ya tienen a estos profesionales que cuando usted quiere publicar, te dicen, si usted solo quiere contratarnos para la impresión del libro, es una cosa. Si quieres contratarnos entre la impresión y la corrección del libro, ya es otra cosa. Y usted ya sabe que este contenido que yo mando, los correctores de esta editorial van a trabajar sobre mi contenido. Luego hay otro problema. Usted vive en Guinea. Los correctores de su libro, en Francia, en España o en no se sabe dónde, hay unos giros, unos enfoques que hacemos a nivel local. Y este señor lo va a encontrar y dice, eso no tiene sentido. X. Cuando te mande el libro, los que vamos a leerlo en Guinea Ecuatorial, ya encontramos que este libro es más europeísta que guineano. Entonces, aquí cuando planteamos ciertos datos, hay que saber mirar cada cosa. Luego, el tema de los errores que han manejado, cuidado. Yo he leído libros que no han sido escritos por guineanos, ni son africanos, son libros europeos, americanos, que siempre y cuando va a faltar, hay una errata dentro. ¿Y de quién es la culpa? ¿De los guineanos también? Entonces, por eso os digo, son debates, estos son muy buenos, pero yo lo que sugiero a los organizadores, que los ponentes se preparen un poco más. Gracias. Un momento. Si pueden dar el micrófono. Buenas tardes. No iré con la misma orientación del compañero, sino algo que ha dicho Isabel. Y pongo también nombre de un escritor, Tomás Ávila Laurel. Porque es lo que es hoy en día, lo que has negado. El Centro Cultural Español le ha lanzado a él. No has querido que te lancen a ti. Y de hecho, decías tú que no sabes qué acuerdo tienen ellos. Justo este es el acuerdo que hay. Te lanzamos el libro, lo regalamos a la gente, lo que siempre has visto en el Centro Cultural Español. Más tarde te lanzamos también. Si digo Laurel, Ávila, hay otros 3 o 4 más. Hay una obra, Bitácora, no sé si lo han leído, muy bonito, el autor, una vez y se fue, le lanzaron y le llevaron. Porque el Centro Cultural Español, cuando te publican un libro, no te pagan, evidentemente, hay una visión en el fondo, te lanzan, llevan tus obras a Latinoamérica y no a África. Y de hecho Tomás siempre ha vivido en Latinoamérica.
gracias a esos acuerdos. Lo que decía José Antonio, evidentemente si son tus mentores, saben qué quieren, también qué consiguen de ti. Evidentemente tus libros tal vez, si ganan, vamos a decir, 1 millón, te dan 200.000. Pero también saben qué hacen para ti. Por otra parte, sinceramente no estoy de acuerdo de una afirmación que han dado ahí, de que su obra que se lleve a AGLE. No. Es tu editorial con quien acuerdas cómo quieres tu contenido. Porque AGLE, sabemos muy bien quién es AGLE. ¿Qué obras pueden financiar? ¿Qué obras no? Desde ahí su crítica o su análisis, si no conlleva con la forma de pensar de ellos, evidentemente te lo echan. Y por otra parte, yo sí me parece bien la aventura que han iniciado, y es bueno que sea constante. No solo hoy, tal vez cada 3 meses podamos charlar, debatir cómo va la literatura de nuestro país. Y también al profesor, con todo respeto, sigues pensando que estás en Europa. De nuestro lenguaje guineano-africano, evidentemente, es nuestra identidad. Si te vas a Argentina, también encuentras algo raro. Pero es el lenguaje de ellos. Así tienen su español, así también ya lo cocinan, porque, por ejemplo, aquí en Guinea encontrar chapear. Para el europeo es cortar hierbas. O mejor dicho, amontonar chapas. Para nosotros, cortar hierbas. Por lo que siempre en cada espacio hay un localismo, llamáis los literatos. Lo único que es bueno también mirar, evidentemente, si uno quiere poner A, pone O, son tal vez unos detalles que se pueden encontrar, pero, como decía José Antonio, nuestros giros ya son nuestros giros. Ya es la identidad de nuestra lengua, de nuestro español africano. Si nos damos cuenta, no solo español africano, también en ese mismo español nuestro hay alemán, hay inglés, hay francés. Los Fantum dicen Kesa. ¿Qué es Kesa? Es Kaiser. ¿Qué es Kaiser? Es rey. Pero ya es una expresión alemana adoptada para los Fan. Y cuando un Fan escribe obra hoy dice, según Kesa, no va a decir ¿qué es Kesa aquí? Por lo que nuestras lenguas maternas enriquecen nuestra cultura hispánica. No debemos echarlo al flote, igual como el francés. Hay algunos escritores guineanos que cuando dicen casa, dicen maison, pero escribiendo en español. Te ponen un francés ahí, uno va a decir, ¿y esto qué es? No, pues así quiere tener, lo que también habéis dicho ayer, la identidad de cada autor. Tenemos que respetarlo, que así tiene sus giros, esa persona así escribe. Por lo que gracias por, aunque no me invitaron, gracias por la charla. Sí, antes de que yo aclare algunas cosas, ¿vale? Porque le estaba diciendo al profesor que había algo que yo prefería dejar para el último momento y menos mal que ustedes lo han adelantado, pero antes de esos pocos datos, la compañera Rope tiene algo que decir, porque además también vamos a ir cerrando la mesa. Bueno, solo quería aclarar con el profesor Viva. Bueno, cuando mencioné lo de Ávila Laurel, precisamente estaba hablando de financiación, de patrocinio o algo así, y estaba reconociendo que el Centro Cultural, sí, en la generación de Ávila Laurel, el Centro Cultural promovía, apoyaba a los escritores. De hecho, es la idea que yo tenía cuando me fui al Centro Cultural por primera vez, porque yo sabía que el Centro Cultural español promovía a escritores. Por eso me presenté con mi manuscrito pensando que ellos me iban a
apoyar a la publicación de mi libro, pero me dijeron que en ese momento no estaban apoyando a la publicación de libros. El acuerdo raro que yo he mencionado es porque mi padre fue de esta generación, de Ávila Laurel, Jerónimo Rope, y me acuerdo que unos meses antes de su muerte me dio este acuerdo, porque queríamos volver a sacar ejemplares de su libro, su único libro, y queríamos sacar ejemplares de este libro y no había ningún manuscrito por ninguna parte. Y el acuerdo, la manera que estaba estipulado, no me daba acceso a poder tener el manuscrito original de este libro para poder volver a publicarlo, porque este era mi idea para mantener su legado. Por eso estaba hablando del acuerdo algo raro del Centro Cultural. Ahora bien, yo nunca he sido, nunca me han propuesto en el Centro Cultural lanzarme, jamás. Solo me dijeron que la única manera que podían ayudarme era que yo pudiera mejorar mi manera de escribir. Por eso me inscribí al taller de escritura. Y fue un año después que pude publicar mi libro, después de haber participado a ese taller de escritura durante más de 6 meses. Y luego en España, cuando me fui, volví a matricularme a otro taller de escritura para mejorar, porque el taller del Centro Cultural Español me hizo entender a mí que yo no podía publicar por publicar, que tenía que aprender antes de lanzar un libro al público. Yo creo que es eso, ¿verdad? Sí, ok. Sí, para aclarar algunas cosas. Uno de los motivos por los que me gustan estos espacios es precisamente esto. Porque a veces tenemos unos datos que se complementan a través de otras personas. Y eso es uno de los aspectos que enriquecen esos espacios. Yo le estaba diciendo al profesor que mejor para el último momento por algunas cosas, y eso va para los dos profesores. No de manera personal, no es un ataque, ¿vale? Por favor, estamos dialogando por si alguien iba a ser un mal pensado. Bien, no es un secreto para nadie que la presencia de editoriales es un factor importante para rentabilizar el trabajo de unos escritores en un país, entre muchos otros aspectos más. Bien, en los últimos años, poco, mucho, bien o mal, han surgido algunos editoriales. Por ejemplo, usted ha mencionado 2 de ellas, El Armollón en Bata, Esangui en Bata. Queramos o no aceptarlo, él ha ayudado incluso a lanzar, como decía el profesor, a muchos escritores en Guinea Ecuatorial. Muchos hoy día son reconocidos como escritores en Guinea Ecuatorial gracias a Esangui de Yinguema. Bien, la imprenta Metrópolis, que además de imprenta de libros, también imprime periódicos, creo yo. Bien. Luego está El Armollón. Sí, El Armollón es una editorial que es parte de Cultura Literaria. Según los datos que yo manejo, es prácticamente la única editorial de Guinea Ecuatorial que tiene ISNB, que es el registro internacional de un libro. Cuando ustedes miren, esto significa que si ustedes buscan ese libro en internet con ese código, lo van a encontrar. Significa que este libro se puede adquirir desde cualquier parte del mundo. El Armollón ofrece esa posibilidad. Además, tiene un contrato con Amazon. Cada vez que alguien publica un libro con el Armollón, tiene automáticamente posibilidad de poder comprar en Amazon. Eso ya está aquí en Guinea. Ahora nos estamos enfrentando a algunos factores, no quiero llamarlo riesgos o no quiero pensar que sean malos, yo prefiero más bien hablar de retos.
cada momento es el máximo nivel de una sociedad y por lo tanto hay que ajustarnos a él. Ustedes han hablado, por ejemplo, de los giros y algunos rasgos lingüísticos, por ejemplo. Ese podría ser uno de ellos. Bien, el reto serían aquí, por ejemplo, el mercado. Queramos o no aceptarlo, la poca población que tiene Guinea Ecuatorial también contribuye a la poca rentabilidad, a la poca demanda de ciertas cosas. ¿Por qué? Porque obviamente no vas a comprar, a vender libros todos los días, aunque los vendas 1 a 10.000, por ejemplo. Camerún tiene la posibilidad de que tiene 25 millones de habitantes, por lo tanto ahí resulta un poco más difícil vender un libro, además de que luego está el tercer aspecto, el plan de marketing. Yo les he preguntado, durante el debate, les he preguntado cómo evalúan el plan de marketing interno de los escritores. Bien, esto también es un factor que hay que tener muy en consideración a la hora de medir la rentabilidad de un trabajo. Por ejemplo, alguien podría preguntarse cómo es posible que Juan Tomás Ávila Laurel, por ejemplo, no venda muchos libros si Negrobella los vende, si por ejemplo Cirilo los vende. Dino con su libro Óngolo en 2 años ha vendido, y tengo datos reales, ha vendido más de 800 ejemplares en Guinea Ecuatorial con su trilogía. Eso es un récord para el mercado de escritores de Guinea Ecuatorial. A lo mejor hay que medir aquí, hay que revisar el plan de marketing tanto de los mismos escritores como de las instituciones con las cuales ellos publican los libros. Y uno de los factores que retrasan esta rentabilidad es, por ejemplo, la autoedición. Una gran mayoría, un gran número de los libros que se han publicado en Guinea Ecuatorial desde 2019 son de Círculo Rojo. Círculo Rojo es una editorial de autoedición. El contrato con ellos es neta y estrictamente comercial. Usted les paga su dinero, ellos le envían su libro. Que el libro tenga o deje de tener venta no es asunto de ellos. Eso también repercute en la baja rentabilidad del trabajo de los escritores de Guinea Ecuatorial. Porque cuando el Círculo Rojo te manda el libro, tú incluso decides tú mismo qué precio ponerlo, qué puntos de venta hay que tener, por ejemplo. Y yo les he preguntado sobre los puntos de venta aquí durante el debate, porque los pocos kioscos que tenemos también pueden ayudar a la comercialización y poco o mucho conseguir algo de dinero. El que las respuestas fueron quizás desviadas o malinterpretadas, por ejemplo, no sé qué nombre ponerlo, ya es otra cosa. Y otro factor, voy cerrando, es la calidad de las obras. Una cosa son los giros lingüísticos de cada entorno, otra cosa es la incoherencia discursiva al componer unas frases dentro de un texto. Por ejemplo, de eso hablamos. Y tengo datos fiables de que, por ejemplo, en la Universidad Gaston Berger de Senegal, los estudiantes de filología que hacen el máster y tienen el español como lengua extranjera, se saben la literatura de Guinea Ecuatorial, saben de muchos libros que a lo mejor muchos de aquí no hemos leído sobre Guinea Ecuatorial. En la Universidad de Oxford, ahora mismo yo estoy tutelando la tesis doctoral, ¿vale? A distancia, ¿vale? Estoy asesorando más bien, perdón, la tesis doctoral de una chica de Oxford que está haciendo estudios sobre lenguas locales en la literatura de Guinea Ecuatorial. Esto es una puerta para nosotros hacia afuera, pero eso siempre va en función de la calidad de nuestro trabajo. Por ejemplo, en la Morgan State University, el doctor Mbaren Gomfai, que además, sí, por cierto, tiene publicadas dos antologías sobre Guinea Ecuatorial, una con el maestro Donato Ndong, la otra con la profesora Gloria Nistal Rosique. Es alguien que se pasa mucho el tiempo investigando sobre literaturas hispánicas, y en su universidad existen incluso dentro de su librería, de su biblioteca virtual,
hay muchos libros de escritores ecuatoguineanos, pero repito, el que tengamos o no, el que sigamos no teniendo ese mercado fuera de Guinea Ecuatorial, dependerá de la calidad de nuestro trabajo. Entonces, la solución aquí, la propuesta, es que en cuanto al mercado, obviamente no vamos a multiplicar la población de Guinea Ecuatorial. Bueno, salvo yo que tengo 20 hijos. Pero sí es responsabilidad nuestra que cuando yo vaya a sacar un libro, yo me encargue de que como autor, mi libro tenga una mediana calidad. 2, el marketing también es importante para hablar de la rentabilidad de nuestro trabajo, porque muchos cuando publican un libro se limitan, por ejemplo, a presentarlo en algún centro cultural y ya está. Los libros no vuelven a circular y esto tiene graves repercusiones dentro de la rentabilidad de su propio trabajo. Porque, por ejemplo, si has invertido 2.500.000 o 3 millones con el círculo rojo en imprimir tu libro y luego después de presentarlo en el Centro Cultural Ecuatoguineano vendes 50 libros, por ejemplo, 500.000 francos, entonces lo dejas en tu casa. Pierdes tu dinero. Debe seguir circulando. Y como eso, muchos más datos que obviamente iremos analizando más. Muchísimas gracias a todos ustedes por venir aquí y por escucharme. Y aplauso para ustedes mismos y para ellos. Muchas gracias y con esto cerramos esta mesa redonda. Fue un placer recibirles aquí hoy en el Centro Cultural Francés. Gracias a ustedes, gracias a ustedes cuatro por haber compartido con nosotros. Fue realmente extremadamente interesante. Hemos todos aprendido mucho y vamos a salir con mucho sobre qué pensar en este tema, y seguiremos mañana con un espectáculo de slam, con varios artistas aquí mismo en el escenario, así que les esperamos mañana de nuevo a la misma hora. Gracias.